Ok. Shabbat Shalom a todos. Discúlpenme por empezar un poco tarde, pero es que estaba aquí terminando unas cosas que estaba haciendo. Pero bueno, vamos a empezar un poco tarde hoy. Y si recuerdan, la semana pasada les dije que íbamos a estudiar un tema acerca de lo que era el, am, el rey, el sacerdote y el profeta. Y la razón que yo quería tocar ese tema es por lo que hablamos la semana pasada acerca de que muchas personas se atreven a hacer cambios en ciertas cosas que Dios estableció. Y aún el rey David, como vimos, hizo errores por tomar el papel de sacerdote que no le correspondía, o aún el rey Usías. Y yo quisiera tocar este tema del rey, sacerdote y profeta. Y quisiera comenzar con el pasaje de Deuteronomio 6:4. Deuteronomio 6:4 es la oración que en el judaísmo se repite todos los días, varias veces al día, y es el mandamiento que se le preguntó al Señor Yeshua. Un hombre le preguntó que cuál era el mandamiento más grande, y él le dice que escucha, Israel, dice, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, o Adonai, nuestro Dios Adonai uno es. Entonces ese es el Shema en el que Yeshua dice que es el mandamiento más grande de todos. Y como ya he explicado anteriormente, nosotros lo repetimos o lo leemos varias veces durante el día o durante nuestra vida. Sabemos, muchas personas conocen este pasaje, que Dios es uno. Y por esa razón quise yo empezar con las clases anteriores acerca de quién es Dios, quién es el hombre, eh, la caída del hombre. Ya vimos todos esos temas pasados. Entonces, si nosotros no queremos entender o no llegamos a comprender y a ejercer esa fe de la que estamos leyendo ¿cómo se puede decir? Am, Soportando esa idea o esa creencia de lo que estamos leyendo, pues en vano es nuestra creencia, nuestra fe. Tiene que ser una fe que actúa, una fe viva. Entonces el tema dice es, escucha Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Entonces, este tema para muchas personas es demasiado confuso, como ya hemos estudiado antes. Gente piensa que nada más hay un Dios y que por esa razón mucha gente no cree en Jesús o en Yeshua porque Jesús se declara como Dios, hijo de Dios, se hace igual a Dios. Y yo ya he explicado muchas veces este tema a este grupo. Entonces, pero quisiera repasar una vez más. La unidad de Jesús y de Dios no es de que son lo mismo, sino que son unidos, es una unidad, es como un carro, como ya les expliqué, la transmisión, el motor, aunque son de un carro, los dos tienen diferente función, pero son uno, es uno. Entonces Jesús y Dios son uno. Entonces es lo que dice aquí, escucha Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Entonces vemos que aquí en el libro de Juan, capítulo 17, verso 21 al 23, que los religiosos, los líderes religiosos del tiempo del Mesías, de Yeshua, que nosotros creemos que es el Mesías, pues ellos no aceptaban a este hombre, Yeshua, eh, ni como rey, ni como profeta, ni como nada lo aceptaban, la mayoría de ellos. Entonces, en el capítulo 17 del capítulo de Juan, libro de Juan, capítulo 17, el verso 21, dice, para que todos sean uno, hablando Jesús, Yeshua. O sea, dice que para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. Fíjense lo que está diciendo Yeshua, para que todos sean uno. O sea, hablando de todos los que él vino a juntar, él viene a juntar a su pueblo, y entonces dice que todos, él quiere que todos seamos uno. Entonces nosotros podemos decir, ¿cómo es imposible? Nos podemos tal vez a preguntar como Nicodemos, ¿cómo podemos hacer esta cosa? ¿Cómo podemos lograr ser uno si somos muchos? Entonces, pero ese es el punto que Yeshua está enseñando y las escrituras del Antiguo Testamento dicen que Dios es uno. O sea, Dios es una fuerza. La palabra Dios es poder, lo que significa poderoso, poder. Es la fuente de vida, la fuente de energía que
que existió desde antes y esa energía, esa fuerza es lo que creó el mundo. ¿Ok? Entonces, Dios es uno y como ya expliqué anteriormente, Dios nos da lo físico para que entendamos lo espiritual. Entonces vemos que Dios creó a Eva del hombre. Entonces, el hombre fue único, el varón. De ahí vino todo. No vino de la mujer, vino del hombre, del macho, del varón. Entonces, de ahí viene toda la vida. De ahí, de ese hombre viene la mujer, y de la mujer vienen los hijos. Y de igual manera, de Dios viene el Mesías, y del Mesías viene todo lo espiritual. Entonces, Dios y Jesús, Yeshua, son uno. Ya hemos explicado esto. Entonces, el punto que Yeshua cuando viene a la tierra y está orando a su Padre, le dice que estaba orando y vino con ese propósito de unir a su pueblo para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. Dice que también ellos sean uno. O sea, hablando, ese es el deseo del Mesías, de Yeshua. Y tú y yo, como creyentes en Él, debemos de enfatizarnos y de seguir ese mandamiento o ese deseo del que nosotros llamamos Maestro, Rey, Mesías, Profeta, Sacerdote y Dios. Entonces Él dice que para que también ellos sean uno en nosotros. O sea, lo que quiere Yeshua eh, es que nosotros nos unamos a Él y a su Padre y seamos todos, todos, tanto Dios como Yeshua y su pueblo, seamos uno. Dice, para que el mundo crea que tú me enviaste. La única manera que el mundo va a creer en Dios es en la unidad del mundo. Pero cuando la gente ve a un esposo, a una esposa divididos, o a una familia divididos, a una iglesia dividida, a un pueblo dividido, a una nación dividida, ah, la verdad, ¿quién quiere creer en eso? Es un desastre. Entonces, por eso vimos la semana pasada que una casa dividida o un reino dividido no puede permanecer, sino que cae. Entonces, una familia dividida es un caos. Entonces, la gloria que me diste, dice Yeshua hablando a su Padre, yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad. Esa es la oración de Yeshua en Juan 17, que es un deseo ardiente del Padre, del Hijo, hacia nosotros, que seamos uno. ¿Ok? Entonces, Dios quiere que seamos uno, así como Él y su Padre son uno. Entonces ya vimos eso de Mateo 12, que todo reino dividido contra sí no va a permanecer y esa casa va a caer. Entonces, la idea o la enseñanza bíblica desde el libro de Génesis es de que todo, tú y yo, y todo aquel ser humano, porque Dios creó de una sangre a toda la humanidad, eh, somos uno, realmente somos uno, venimos de Dios. Todos somos Adán, como ya he explicado anteriormente. Entonces nosotros debemos desear ser como Dios, ¿ok? En su carácter. Nosotros debemos de desear ser como Dios en su carácter. De acuerdo al libro de Efesios capítulo 1, ¿sí? Capítulo 5, Efesios capítulo 5, dice, sed pues imitadores de Dios como hijos amados. O sea, el apóstol que es inspirado por el Espíritu Santo está escribiendo que nosotros debemos imitar a Dios, tratar de ser como Dios. Pero ¿en qué lo vamos a imitar? En qué vamos a querer ser como Dios? Muchas veces nosotros cuando somos pequeños, desde muy pequeños, el hombre o la mujer, empezamos a tratar de agarrar una imagen, ya sea de nuestro padre, de nuestra madre, de tío, del primo, de un artista, de un futbolista o alguien famoso. La gente empieza a buscar modelos en qué seguir. Desgraciadamente, en nuestros tiempos, siempre la gente ha buscado ser como un artista o como alguien de una un actor o una actora, alguien famoso. Pero ¿quién quiere ser como Cristo? ¿Quién quiere ser como Dios? Yo casi nunca encuentro personas que me digan, yo quiero ser como Dios. Yo quiero ser, me peino como tal artista, me gusta cómo se viste tal persona, en tal novela, en tal película, y siempre queremos ser movie stars, todo el mundo, o alguien
muy guapo, muy guapa, imitamos sus peinados, imitamos sus maquillajes, imitamos sus maneras de hablar, de caminar, de peinarnos, pero ¿quién quiere ser como Dios o como Jesús? Entonces el apóstol Pablo, ya digo, como inspirado de Dios, dice, sed imitadores de Dios como hijos amados. O sea, un hijo que admira a su padre o a su madre, ese hijo o esa hija van a querer ser como su padre o como su madre o como su abuelo, como alguien, una imagen que ellos tengan que realmente valga la pena de imitar. Cuando nosotros somos hipócritas eh, en nuestra vida, ¿quién va a querer imitarnos? Entonces, el apóstol Pablo, digo, inspirado por el Espíritu de Dios, dice, nos da el consejo de ser imitadores de Dios como hijos amados. Entonces, ¿en qué lo vamos a imitar? Dice, en amor, andad en el amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Y pero luego dice, pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros como conviene a los santos, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truhanerías que no convienen, sino antes bien acciones de gracias, porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra, se tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Nadie se engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seas pues partícipes con ellos, porque en otro tiempo eras tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Dice, andad hijos de luz. Entonces el tema de hoy que yo quería compartir era lo que es el sacerdote, el rol del sacerdote, el sacerdote, rey y profeta. Y es lo que yo quisiera hablar al día de hoy. La razón que la quería hablar es que mucha gente dice, ¿por qué yo ocupo a alguien para acercarme a Dios? ¿Por qué yo no puedo, si yo vengo de Dios, si Dios me creó, si soy su hijo, ¿por qué no puedo yo hablar con Él directamente? Entonces, vemos que el apóstol Pablo nos está diciendo que imitemos a Dios como hijos, porque Él nos crió. ¿Ok? Pero si vemos ya, por esa razón que ya digo, yo quería dar las clases primeras, porque vemos en el principio de la creación que, o sea, el apóstol Pablo nos está diciendo que imitemos a Dios, que seamos como Dios. Pero ¿en qué vamos? En su carácter. Imitar a Dios, o desear ser como Dios en su carácter. No querer ocupar el lugar de Dios. ¿Ok? Porque Dios y Jesús no es lo mismo. Son una unidad, pero no es lo mismo. Ya hemos visto que el pasaje de Primera de Corintios capítulo 11 nos dice dice que entendamos que Dios está arriba de Yeshua, luego Yeshua está arriba del hombre, el hombre está arriba de la mujer. Ya hemos estudiado esas cosas. Entonces, ¿qué pasa con el ser humano? El ser humano muchas veces somos infelices o estamos en desacuerdo en la decisión o cómo Dios formó las cosas o por qué Dios decidió esas cosas. Estamos en desacuerdo con la mente de Dios. Entonces, viene la serpiente en el capítulo 3 de Génesis y la serpiente, que es el diablo, Satanás, le dice a la mujer en el capítulo 3. Dice, pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual le dijo a la mujer, o sea, la serpiente le dice a la mujer, con que Dios te ha dicho que no comas de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto de Dios, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis para que no muráis. Entonces la serpiente le dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comas de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Entonces la mujer quería ser igual que Dios, conociendo el bien y el mal. Y la verdad no, la Torah no nos dice por qué razón la mujer deseó ser como Dios. Pero el apóstol Pablo nos está diciendo que imitemos a Dios, no querramos tomar el papel de Dios, el trabajo de Dios o la autoridad de Dios. Nosotros debemos ser como Dios, pero digo, en su carácter, no en querer tomar su posición. La semana pasada hablamos de esto porque muchas personas de todos los tiempos, pero nosotros que estamos viendo en el tiempo de hoy, es para nosotros el mensaje. Hoy en día muchas personas
que ni son judíos, ahora enseñan hebreo, ahora conocen el texto mejor que los judíos, como hablamos la semana pasada, y están haciendo un desastre, una confusión, una separación completa, en vez de enfocarnos en la meta que Jesús dijo, que Dios quería que fuéramos uno, así como su Padre y Él son uno. Entonces, el hombre, hay muchos pasajes que hablan que Dios es santo. Uno de los atributos más grandes de Dios es santo. Y es el único atributo que se repite 3 veces cada vez que decimos santo. Santo, santo, santo. Es el único atributo que se dice 3 veces, enfatizando la santidad de Dios. ¿Quién es Dios? Dios no puede habitar en inmundicia, o sea, Dios no puede habitar en la mentira, en el chisme, en la codicia, en alguien que mata, en alguien que quita la vida. Dios no puede habitar en eso. Dios no puede habitar en la ira o en la tristeza. Dios habita en el gozo, en la alegría, en la verdad, en la justicia. Es donde Dios habita. Hay muchos pasajes que no los voy a tocar, pero es donde Dios habita. Entonces, Dios nos da un cuerpo físico para que Él pueda habitar entre nosotros, dentro de nosotros, para que nosotros podamos vencer esta materia, este mundo físico en que vivimos. Entonces, eh, ¿por qué nosotros ocupamos un intermediario para acercarnos a Dios? Es la pregunta que se hace. ¿Por qué yo ocupo a alguien si Dios me hizo? Yo no ocupo ni un Mesías, yo no ocupo ni a Jesús, ni a Moisés. Yo puedo ir directamente con Dios. Es lo que mucha gente dice. Entonces, Isaías 59:2 nos dice, pero vuestras iniquidades, Isaías 59:2, dice, tus iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios. Las iniquidades hacen que haya una separación entre Dios y el hombre. O sea, Dios no puede habitar en lo que es el pecado. O sea, la ley que Dios dio, la ley del Antiguo Testamento, o la ley de todo lo que nosotros creemos de Dios, toda la ley de Dios, es hecha para que nosotros podamos acercarnos a Dios. Y como somos incompetentes en poder lograr ese acercamiento a través de los mandamientos, porque no podemos, porque somos débiles, entonces ocupamos un intermediario, un, un abogado, uno que interceda por nosotros, a favor nuestro. Entonces, cuando una persona quebranta una ley de este mundo, de cualquier gobierno donde vivas, y agarra la policía y te llevan a la corte, al juicio y esto, entonces ocupas un abogado para que te defienda. Entonces, ese es lo que es un intermediario. Y ese intermediario conoce la ley, conoce cómo llegar a la mente del juez para obtener misericordia, a través de un pago, a través de una fianza, a través tal vez del convencimiento o ofrecer el mismo pagar la culpa. Jeremías 6:8 dice, corrígete, Jerusalén, para que no se aparte mi alma de ti. O sea que si no te corriges, si yo no me corrijo, si seguimos en pecado, Dios no puede habitar entre nosotros. El Padre, el creador de los cielos y la tierra, el único Dios, no puede habitar entre nosotros. Ezequiel 14:5 dice, para tomar a la casa de Israel por el corazón, ya que se han apartado de mí. Todos ellos por sus ídolos. Entonces, lo que es la idolatría nos aparta de Dios. Cuando nosotros ponemos el trabajo, cuando nosotros ponemos un programa de televisión, cuando ponemos la comida, cuando ponemos a nuestro padre, nuestra madre, nuestros hijos, antes que Dios, eso es idolatría. Porque dice Dios, yo soy tu Dios, yo soy el que te creo. O sea, Dios debe ser el primero en nuestras vidas. Entonces, lo que hace el pecado o el quebrantamiento de la ley nos aparta de Dios, nos divide de Dios. O sea, no hay un acercamiento, no podemos estar en unidad con Dios, porque el pecado nos separa de Dios. Entonces, un mediador es el que intercede, uno que actúa como intermediario para juntar a dos partes que están separadas o divididas. Ese es el trabajo de un mediador. Y entonces, en la Biblia nos dice que solo hay un mediador entre la humanidad y Dios. Y ese mediador entre Dios y nosotros es el único que dice la Biblia que es su Hijo, Yeshua, el Mesías. Jesús mismo dice que nadie,
Nadie puede ir al Padre si no es por mí. O sea que nosotros no podemos ir directamente al juez, sino ir a través del abogado que es el Hijo. Entonces, ¿por qué? ¿Y por qué nosotros necesitamos reconciliarnos con Dios? ¿Por qué razón? ¿Por qué Yeshua es nuestro mediador? ¿Por qué estamos condenados y tratamos de representarnos a nosotros mismos? Entonces, lo que nos separa a nosotros de Dios, que le digo, es el pecado. El pecado. Entonces, cuando nosotros decimos mentiras o chismes o sentimos codicia o envidia, o sea, entre más cosas negativas, quebrantando la ley de Dios, lo hacemos, más grande es la separación. ¿Ok? Y cuando nosotros decimos verdad, cuando nosotros buscamos la justicia, la reconciliación, nos vamos acercando a Dios, pero todas esas cosas, aunque si somos honestos y buscamos reconciliarnos con Dios a través de nuestras obras, nos damos cuenta que estamos muy cortos. Es como dice el libro de Isaías, que nuestras mejores obras son trapos de inmundicia. Entonces nosotros ocupamos a un mediador, a uno que interceda por nosotros. ¿Sabes por qué? Porque Dios, según Salmo 5:5, si no me equivoco, Salmo 5:5 dice, los insensatos no estarán delante de tus ojos. Aborreces a todos los que hacen iniquidad. O sea, Dios aborrece, detesta la iniquidad, la maldad. Salmos 7:11 dice, Dios es juez justo y Dios está airado contra el impío todos los días. Salmos 11:5 dice, Jehová prueba al justo, pero al malo y al que ama la violencia, su alma lo aborrece, los aborrece. O sea, Dios aborrece al maligno. Y es más, Dios no aborrece al ser humano, Dios aborrece al pecado. ¿Ok? Entonces, lo que nos divide a nosotros de Dios es el pecado. Entonces, dice Romanos 3:10 que no hay justo ni aún uno. Entonces, ¿por qué estaría yo hablando de este tema? Nosotros ocupamos un intermediario y vemos nosotros que Dios no tan solamente va a no tan solamente vamos a morir físicamente si no nos corregimos, sino que eternamente también vamos a ser separados de Dios eternamente, no tan solamente en este mundo. Si de acuerdo al libro de Apocalipsis 20:11 al 15, ahí vemos que el libro de Apocalipsis está hablando de un juicio final. Y en el capítulo 20, verso 11, dice, y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos, hablando de Dios el Padre. Y vi a los muertos grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras, y el mar entregó los muertos que había en él. Y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Dice, esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Entonces, ¿cómo nosotros podemos reconciliarnos con Dios? Porque Dios es eterno y nos formó a nosotros y Dios quiere que nosotros tengamos vida eterna. Es lo que se enseña en el cristianismo, que Dios nos quiere dar vida eterna con Él. ¿Y cómo vamos a obtener la vida eterna? Dice, no pecando. Pero nos damos cuenta que todos nosotros, entre más nos esforzamos a no pecar, nos encontramos faltos. Entonces, Dios nos da un remedio para todo esto. Entonces, desde el principio de la creación, desde el capítulo 3 de Génesis, si no me equivoco, verso 15, Dios ah, profetiza o le dice al hombre que vendrá un redentor, un salvador del mundo. Entonces, desde entonces, el mundo está esperando a un redentor. Y ese redentor lo representa a un rey, un profeta y un sacerdote. Por eso Dios, cuando estableció el gobierno del pueblo de Israel, no le dio todo el poder al rey, ni le dio todo el poder al sacerdote, ni le dio todo el poder a la profeta. Estos tres eran los líderes, tanto religiosos como políticos, de la nación de Israel. Entonces,
como vimos la semana pasada, el rey David no le correspondía al rey David hacer nada religioso, aunque era el rey. Y no por ser profeta podía hacer lo que se le pegaba la gana, sino que era cada quien en su papel, cada quien en su rol. Entonces, si Dios no me escogió a mí como rey, pues yo tengo que ser feliz y hacer mi papel que Él me dio en esa tierra. ¿Ok? Entonces, por eso quería tocar este tema, porque la semana pasada van un poco o entrelazados lo que estaba haciendo la semana pasada. O sea, nosotros, aunque somos pueblo de Dios, no nos corresponde a nosotros cambiar las fechas, ni nada religioso, ni decir que los judíos están equivocados. ¿Ok? Pero más bien, tanto judíos como gentiles, todos estamos separados de la gracia, no de la gracia de Dios, sino de Dios. Entonces, la única manera que nosotros podemos acercarnos a Dios es a través de un mediador. Entonces, Isaías 64:6 dice, si bien todos nosotros somos como suciedad, y todas nuestras justicias como trapos de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como viento. Y Romanos 3:20 dice, ya que por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Y Gálatas 2:16 dice, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesús el Mesías. O sea, venimos a ser justificados por la fe. No, no es por nuestra fe en Jesús, sino dice por la fe de Él. Jesús creyó, Jesús vivió como ser humano y creyó. Y es por esa fe de Él que tú y yo venimos a ser justificados, por la fe de Él, y no por las obras de la ley. Por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Entonces, sin un mediador estamos destinados a pasar la eternidad lejos de la presencia de Dios. Y entonces, 1 Timoteo 2:5 nos dice que porque solo hay un Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, y es el Señor Jesús, o Yeshua, como hombre. Entonces, nosotros vemos que en el Antiguo Testamento había un rey que nos hacía justicia. O sea, como nación, la gente iba al rey a que le hiciera justicia. Cuando la gente cometía un pecado, iban con el sacerdote para que este hombre ofreciera sacrificios en favor de la persona para que fuera perdonada su pecado y pudiera haber reconciliación entre Dios y esa persona. Y cuando la gente ocupaba una respuesta a cosas futuras o cuestiones de actuar, iban al profeta. Entonces, Yeshua viene a ser rey, sacerdote y profeta. O sea, en él, en este día, en el tiempo en que estamos viviendo, ya no ocupamos un rey, ya no ocupamos un sacerdote y un profeta como lo estaban en el antiguo pacto. Hoy en Jesús, en Yeshua, tenemos esos tres líderes en uno, que es Él: Jesús rey, Jesús sacerdote y Jesús profeta. Entonces, el sacerdote, Yeshua, dice, es un ungido. La palabra Mesías, que es la palabra hebrea, que viene a ser Cristo en griego, viene a ser ungido en español. O sea, Jesús es el ungido, el ungido. Recordemos que un sacerdote era ungido para ser sacerdote, y el profeta también era ungido para ser sacerdote, para ser profeta, y el rey también era ungido. Y esa unción venía a través de un aceite que se le ponía en la cabeza, se le vaciaba una botella de aceite en la cabeza a este individuo, y él venía a ser el ungido de Dios. Y ese ungido de Dios era tan apreciado por el pueblo, respetado por el pueblo, que aún fíjense, cuando este ungido se desviaba de las cosas de Dios y empezaba a actuar para su propio, ah, ¿cómo se puede decir?, beneficio, sin importarle a los demás. Aún así, fíjense que el rey David no tuvo valor de quitarle la vida a este ungido de Dios.
Dios ya le había dicho a David que él iba a ser rey, o sea, Dios le ungió a David, aunque Saúl era rey. O sea, Dios le quitó el Espíritu Santo a Saúl para dárselo a David. Y aunque David ya era el ungido de Dios, él no quiso quitarle la vida a Saúl, que lo estaba siguiendo para matarlo, porque él reconocía lo que es la unción. Pero sin embargo, los amigos de David, los primos de David, los que andaban con él, ellos querían matar a Saúl, querían matarlo porque este hombre estaba loco. Pero sin embargo, David dice que no podía quitarle la vida al ungido de Jehová. No podía. El ungido es, le digo la palabra Cristo, es la palabra Mesías, en hebreo y en griego, respectivamente. Entonces, no, mucha gente dice, oh, no es Cristo, es Cristo. La palabra Cristo que viene del Nuevo Testamento para decir Mesías. Y la palabra Mesías es la palabra correcta en hebreo. Entonces, este sacerdote era un Mesías, el profeta era un Mesías y el rey era un Mesías. Eran una parte, pero fíjense que nunca van a encontrar en el Antiguo Testamento ningún personaje que tuviera estas características más que Melquisedec. Melquisedec es un personaje que no sabemos en la Torá de dónde aparece, quién es. Hay muchas expectativas, muchas teorías de quién es este Melquisedec, pero vemos que Abraham, aunque era el hombre que Dios, amigo de Dios, y que fue escogido para que fuera, de ahí viniera el pueblo de Dios, aunque era tan grande Abraham, no era más grande que Melquisedec. O sea, siempre el mayor oraba por el menor. En este caso, lo que hace Abraham, él va con Melquisedec y le da los diezmos a Melquisedec, reconociéndolo como mayor que él. Y en el tiempo de Melquisedec, en el tiempo de Abraham, no existía ni la tribu de Leví, ni la tribu de Judá, no existía ni Jacob, ni Esaú, nadie de ellos todavía había nacido. O sea, no había un reino todavía establecido. Sin embargo, existía este hombre, Melquisedec, que significa rey de paz, rey de justicia. Y este Melquisedec es un representante divino de lo que es Dios. Rey, Dios profeta y Dios sacerdote. O sea, parte de Dios, del trabajo de Dios que es ser rey, profeta, sacerdote, lo tenía este Melquisedec. Y cuando ya Dios establece al pueblo de Israel, Dios divide y le da la profecía, se la da a Moisés y le da el sacerdocio a este Aarón. Entonces ahí se dividen. Ya no existe nadie en la tierra que lleve la unción de los tres, sino una persona como David, como podemos decir ah, Elías, profeta, y este Aarón, sacerdote. Profeta, rey, sacerdote. Y estos tenían sus funciones cada quien, que tenían que respetarse cada uno. Y digo, y hay podemos hablar demasiado de esto, pero lo que me interesa a mí es que nosotros ocupamos a alguien que interceda por nosotros. Ocupamos un rey, ocupamos un profeta que nos enseñe la palabra de Dios, que pueda interpretar la palabra de Dios correctamente, y ocupamos un sacerdote que sea un hombre que le importe la vida de los demás. Entonces, vemos nosotros que en el libro de Hebreos 5, verso 1, dice que Yeshua puede presentarse ante el Padre como sacerdote, según Hebreos 5, 1, 20, 1, 10. Dice Hebreos 5, 1, 10, dice, porque todo sumo sacerdote tomado de entre los hombres es constituido a favor de los hombres. O sea que el sacerdote es el que intercede por los hombres, en lo que a Dios se refiere, para que presente ofrendas y sacrificios por los pecados, para que se muestre paciente con los ignorantes y extraviados, pues que él también está rodeado de debilidad. Y por causa de ella debe ofrecer por los pecados tanto por sí mismo como también por el pueblo. Y nadie toma para sí esta honra, sino el que es llamado por Dios, como lo fue Aarón. O sea que no cualquiera puede ser sacerdote
porque Él quiere, porque Él desea. No, Él tiene que venir por Dios. Y aún el rey, Dios le dijo, cuando pidieron rey, dice, no va a ser rey el que quiera, sino el que yo escoja. O sea, Dios es el que escoge al profeta, al rey, al sacerdote. Son ungidos de Dios, son mensajeros de Dios con un propósito. Es lo que es el Mesías. Dice, así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo, haciéndose sumo sacerdote, sino el que le dijo, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy, como también dice en otro lugar, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Y Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Entonces vemos aquí que Dios, eh, había dos clases de sacerdotes, uno conforme al linaje de Aarón y otro conforme al linaje de Melquisedec. Entonces Yeshua viene a ser sacerdote a través de Melquisedec. Pero lo que yo quería hablar es esto. Si hay mucha gente hoy que hablan, o sea, a veces no entendemos por qué es que yo no me puedo acercar a Dios. Yo hablo con Dios y no me escucha. Yo le pido a Dios y no siento que me escucha, no siento que o sea, hay mucha confusión en el ser humano. ¿Por qué Dios no me escucha? ¿Por qué Dios no me habla a mí directamente? O sea, ¿por qué Dios le habló a Moisés? ¿Por qué Dios le habló a Elías? ¿Por qué ciertas personas? Entonces, si nosotros queremos ser ungidos, ser llamados, ya sea como rey, como sacerdote, profeta, ¿para qué queremos ser eso? O sea, lo que veo yo en el libro de los reyes es que Saúl no quería ser rey, él era un hombre simple, pero Dios lo escogió y él no sabía, y ni quería, ni deseaba ser rey. Tampoco Moisés quería ser profeta. Se negó, es más, se negó a ir, porque él no quería hacer el trabajo. David tampoco. O sea, Dios no busca nada más al que quiere ser rey o al que quiere ser profeta, sino que Dios conoce los corazones y Dios sabe cómo nos formó a nosotros. Entonces, pero sí, nadie, o sea, el problema de esto es que todos pensamos que yo puedo hacer llegar a Dios. Nadie puede llegar a Dios porque heredamos el pecado de Adán, la transgresión. Una vez que Adán y Eva comieron del árbol, la muerte entró automáticamente en los hijos, que somos toda la humanidad. Entonces nadie puede acercarse a Dios, nadie, absolutamente nadie, sino que Dios, por su gracia, por su amor, como dijimos la otra vez, Dios se despoja de sí mismo a través de crear a su Hijo para mandarlo al mundo, para que a través de él tú y yo obtengamos redención. Entonces, sin Jesús, sin un intermediario, sin un rey, sin un sacerdote y un Mesías, nosotros no podemos tener acceso a Dios. Entonces, Hebreos capítulo 8, verso 1 al 7, nos dice dice así Hebreos 8:1, dice, ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad de los cielos, ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. O sea, Yeshua es el ministro del santuario que está en el cielo. O sea, nosotros, si no sentimos que estamos siendo escuchados, es porque no hemos aceptado o no hemos contratado, en un decir así, a alguien que interceda por nosotros. Y muchas veces decimos, yo creo en Jesús, yo creo en Él, pero si nosotros no estamos realmente siguiendo las instrucciones de Él, realmente no vamos a poder lograr salir de la cárcel, porque estamos en una cárcel espiritual y es el Mesías el único que nos puede sacar. Entonces, fíjense que Jesús dice, porque cuando Él vino Él dijo a la gente, ¿cuántas veces te quise juntar, Jerusalén, y no quisiste? No me verás más hasta que no reconozcas y digas, bendito el que viene en el nombre del Señor. Entonces, Jesús mismo dijo que no hay profeta sin honra
sino en su propia casa. Jesús reconoció o se declaró como profeta. También Jesús se declaró como rey. Cuando le dijo a Pilatos, ¿eres tu rey? Jesús le dijo, yo para eso he nacido, o sea, para ser rey, ser ungido. Entonces, Jesús es rey, profeta y sacerdote. Y yo quisiera terminar con esto, ah, que Jesús le hace una pregunta a sus discípulos en el capítulo 16 de Mateo. Le dice, viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos, diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Los estaba probando Yeshua para saber si ellos conocían realmente quién era él. ¿Qué es lo que la gente dice de mí? Y uno de ellos le dijeron, unos dicen que tú eres Juan el Bautista, otros dicen que eres Elías, y otros dicen que eres Jeremías, o alguno de los profetas. Y él les preguntó, dice, ¿y usted, tú, quién dices que soy yo? Y respondió Simón Pedro, le dijo, tú eres el Cristo, o sea, tú eres el Mesías, tú eres el ungido, tú eres el que eres ungido rey, profeta y sacerdote. Tú eres el Mesías. No eres un Mesías, eres el Mesías, el que lleva los tres títulos de Dios. Tú eres el Mesías, el Hijo del Dios viviente. El único que puedes gobernar, el único que puedes interceder, el único que puedes interpretar la palabra de Dios correctamente, eres tú. Mi mensaje para hoy es, ya es tiempo de que nosotros dejemos de YouTube o Facebook tantas personas y decir, este hermano dijo esto, y es que el pastor y es que el rabino dijo esto. No, ¿qué dijo Jesús? ¿Qué es lo que entendemos que dijo el Mesías? Porque nosotros somos seguidores de él. Entonces Jesús dice, ¿quién dices tú que soy yo? No digas, no repitas lo que dicen los demás. ¿Qué piensas que soy yo? Él le dijo, tú eres el Cristo, tú eres el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Entonces Yeshua le dice, bienaventurado o dichoso eres tú, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. O sea, Yeshua es un rey, es un profeta y es un sacerdote que ha venido a servir y reconocemos su dignidad real, o sea, de un rey, cuando decimos Señor. Y Jesús dijo, ¿por qué me llamas Señor, Señor, si no haces lo que te digo? Y muchos vendrán en aquel día y me dirán, Señor, Señor, dice, no te conozco, hacedores de maldad. Entonces la conclusión es esta. Dice, porque hay un solo mediador. Hay un solo Dios, dice, y un solo mediador entre Dios y los hombres. Y este es Yeshua, el Mesías, hombre. Primera de Timoteo 2:5. Entonces, mi deseo, mi mensaje el día de hoy es de que tú y yo debemos saber quién es el Mesías. ¿Quién es para ti el Mesías? No lo que dice el pastor o lo que dice el rabino, le digo, o quien lo diga. ¿Quién eres tú que es el Mesías? Y si tú has creído que Yeshua es el Mesías, que el Mesías es un rey, es un sacerdote y un profeta, tenemos que ir a él en todo aspecto, en lo político. No nos va a salvar ningún rey, ningún presidente que nosotros nos hacemos políticos hoy en día. eh, Ponemos y quitamos reyes, votamos por reyes y por presidentes porque van a ayudar a la economía y que ellos creen en Sión, ponemos nuestra confianza en un ser humano. Pero viene Dios desde hace mucho tiempo, dice que Él iba a enviar a su Mesías. Dice, a Él es escuchar. Por eso le dijo a Moisés al pueblo, un profeta en medio de vosotros levantará a Dios. Dice, a Él escuchar. O sea, no dijo, escúchenme a mí, dijo, escúchenle a Él. Y cualquiera que no escuche su voz, dice, será cortado de entre su pueblo. Entonces nosotros que decimos ser creyentes en Jesús, en Yeshua, como el Mesías, debemos saber quién es Él. Y realmente en todo aspecto reconocerle como rey, como sacerdote y como profeta. En todo aspecto. Tenemos necesidad como de pedir perdón a Dios, es el Mesías, a través de Yeshua. Tenemos necesidad de revelación de Dios, de la palabra de Dios, de sabiduría de Dios, busquemos a Yeshua como profeta. Y si queremos justicia, queremos verdad, busquemos a Jesús como rey. Y si Él es rey, sujetémonos a sus reglamentos de Él, no a reglamentos de denominaciones o de religiones o de personas
que nosotros pensamos que son muy, muy grandes. Entonces, mi deseo es que realmente entendamos nosotros quién es el Mesías, Yeshua. Y yo aquí termino y me gustaría escuchar sus opiniones.